buenas tardes, embajador del Perú, representantes de las embajadas iberoamericanas, director general de Cultura de la Comunidad de Madrid, autoridades, amigos y amigas de Casa América. La Casa América tiene muy buenas razones para rendir un homenaje al gran escritor peruano y español y en realidad universal Mario Vargas Llosa, fallecido en Lima en abril de este año. Por ser un escritor e intelectual admirado por sus novelas, crónicas y columnas de prensa que durante 6 décadas cautivaron al mundo hispanoparlante primero y luego alcanzaron el reconocimiento universal. Por su compromiso firme con los valores democráticos frente a las miserias de cada época, en Perú, en España y donde hiciera falta su prestigio y su voz inconfundible. Por su magisterio consagrado en sus muchos amigos y discípulos escritores y en los innumerables galardones que le destacan como una de las mejores plumas de nuestra lengua, en realidad de todos los tiempos. Como ustedes saben muy bien, tras sus estudios de pregrado en la Universidad de San Marcos de Lima, que concluyeron en el año 58 con su graduación como licenciado en Humanidades con una tesis sobre Rubén Darío, Vargas Llosa se trasladó a Francia y posteriormente a España, donde obtuvo el doctorado de Filosofía y Letras por la Complutense, con una disertación sobre la obra de García Márquez publicada en el 71. Pero ya para esa fecha, el joven escritor peruano había alcanzado un merecido reconocimiento internacional, tanto de la crítica como de los lectores, por sus primeras novelas, La ciudad y los perros, del 63, La casa verde y La conversación en la catedral, del 69, que se consideran ya desde entonces obras maestras de la narrativa hispánica contemporánea y parte esencial del boom latinoamericano. A partir de ese momento se desplegó una vasta producción bibliográfica que incluye más de 40 títulos y que consta de 18 novelas, 10 libros de ensayos, 3 volúmenes de teatro, 2 colecciones de cuentos, 3 compilaciones de crónicas y columnas de prensa y numerosos también títulos de textos autobiográficos. Esta amplia y rica obra narrativa y ensayística y periodística concluyó hace apenas 2 años con su novela Le dedico mi silencio. Vargas Llosa ha sido galardonado con los mayores premios literarios de nuestro tiempo, entre los cuales cabe mencionar el Rómulo Gallegos, el Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio Cervantes, el Premio de la Paz de los libreros alemanes o, por supuesto, el Premio Nobel de Literatura, máximo reconocimiento universal que obtuvo en el 2010. A estos premios también quiero añadir el reconocimiento o la Carta de Naturaleza, su nacionalidad española, y un título, el Marquesado de Vargas Llosa, concedido por el rey de España. Vargas Llosa no solo fue un extraordinario escritor e intelectual, sino también un ser humano excepcional por su talante pedagógico y por su inteligencia moral, y alternó su larga vida de escritor con muchas temporadas de docencia universitaria y se distinguió siempre por su inagotable interés por la política y la condición humana, exponiéndose de manera generosa en campañas electorales o en contenciosos políticos, siempre del lado de los valores liberales y democráticos y de los derechos humanos. La Casa América ha tenido el privilegio de contar con su presencia y colaboración en numerosas ocasiones desde la fundación de esta casa en el 92 y dejó desde luego una huella imborrable en muchos que pudieron disfrutarle en sus actuaciones aquí. En abril del 95 presentó su obra La orgía perpetua. Regresó en el 97 para presentar los cuadernos de don Rigoberto y continuó su presencia y participó en encuentros con lectores y la prensa al presentar prácticamente en Casa América todos sus libros. También impartió el seminario Literatura y Poder, en el que a partir de sus 3 grandes novelas dedicadas a las tragedias políticas de la dictadura y la rebelión, examinó las complejas y ricas relaciones entre la literatura y el poder. También participó en conferencias magistrales en los homenajes que la Casa de América rindió a Carlos Germán Belli, al mexicano Octavio Paz o al uruguayo Onetti. En septiembre del 21, Mario Vargas Llosa hizo su última aparición en la Casa América al participar en el Festival Centroamérica Cuenta y Leer Iberoamérica Lee. Festival, por cierto, que arranca este año, la semana que viene, aquí en Casa América, por si nos quieren acompañar. Esta tarde, para rendir este homenaje a Vargas Llosa, nos acompañan el escritor y periodista español Juanjo Armas Marcelo, fundador y primer director de la Cátedra Mario Vargas Llosa, autor del ensayo Vargas Llosa, El vicio de escribir, y director del Festival Hispanoamericano de Escritores, con quien estamos organizando este homenaje. Bienvenido, Juanjo.
Rubén Gallo, escritor mexicano, director y profesor del Programa de Estudios Latinoamericanos de Princeton y autor de Mario Vargas Llosa, Conversaciones en Princeton. Bienvenido. Leonardo Padura, escritor cubano, Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Y, por supuesto, Pilar Reyes, editora colombiana y directora editorial de la división literaria de Penguin Random House. Bienvenidos a todos. Estoy seguro que este elenco realmente de lujo nos ayudará a conocer un poco más de la vida y obra de Mario Vargas Llosa y así poder rendirle el tributo y el homenaje que merece su figura y su legado. Quiero, por último, agradecer a la Radio Televisión Española por colaborar en este homenaje a través de la producción de un vídeo que vamos a proyectar, pero antes escucharemos las palabras del director general de Cultura de la Comunidad de Madrid, Manuel Lago. Bienvenidos a Casa de América. Muchas gracias, buenas tardes. Querido embajador, querido León de la Torre, después de todo lo que tú has dicho sobre Vargas Llosa, ahora sería absurdo, delante además de las 4 personalidades que nos acompañan, que yo me pusiera a hablar sobre Mario Vargas Llosa. Lo único que yo les quiero traer es la relación que el autor ha tenido con la Comunidad de Madrid, con esta ciudad en la que ha residido, vivido y hemos tenido la suerte de incluso podérnoslo encontrar por sus calles. Hemos llevado a cabo en lo que va a ser el Festival de Hispanidad un ciclo de cine que se ha ido desarrollando en Casa de América durante estos días y que tendrá su clausura el 6 de octubre en los teatros del Canal. Hoy el Teatro Real, de quienes somos patronos, levanta el telón de su temporada con un Otelo de Verdi que está dedicado a la figura de Mario Vargas Llosa porque él mismo escribió sobre esta ópera y nos demostró con su asistencia al teatro su pasión por este género dramático musical. Además, el lunes tendremos la ocasión de otorgarle la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid a título póstumo. Todo ello pone de manifiesto la gran relación, la entrañable amistad que unía a nuestra presidenta, a mi consejero y a Mario Vargas Llosa. Con ello, yo quiero recordar su figura en este homenaje que gentilmente ofrece Casa de América y también decirles que pocos autores han tenido la fortuna y la suerte de ver tanta obra en vida traspasada al cine. Eso quiere decir mucho también del autor, quiere decir mucho del encuentro de las artes y quiere decir mucho de ese camino de la cultura en donde se juntan las distintas artes al que tenemos que soñar y caminar cada uno de nosotros. Muchas gracias y les dejo con los verdaderos protagonistas de la noche. Gracias. Muchas gracias. Estoy sorprendido, todavía no acabo de creérmelo. Estoy agradecido a la Academia Sueca y a tantas personas que en el curso de la vida pues me han ayudado a poder materializar esta vocación maravillosa que es la literatura y que deberían estar aquí conmigo para celebrar este premio. Creo que el premio no solo premia a un escritor, creo que también premia a lo que rodea a este escritor, en este caso la lengua en la que escribo, la maravillosa lengua española en la que escribo, que hablamos por lo menos 500 millones de personas en el mundo, una lengua que une a gentes de países distintos, de tradiciones distintas, de costumbres y creencias distintas, y que es una de las lenguas más dinámicas, enérgicas, creativas en el mundo moderno. Muchas gracias.
momento de escuchar a don Mario Vargas Llosa. Los lingüistas, los sociólogos no se ponen de acuerdo sobre cuántas lenguas existían, cuántas lenguas y dialectos existían en América a la llegada de los españoles y de los portugueses. Algunos dicen que por lo menos 1500, otros elevan esa suma hasta 3000. Los americanos, todavía América no se llamaba América, no se entendían y entonces por eso mismo se entremataban. Una lengua no solo es un instrumento de comunicación, no solo es un vehículo a través del cual nos entendemos. Una lengua también son ciertos valores, ciertos conocimientos, cierta cultura. Y con la lengua española llegaron unos valores que son lo mejor de esta cultura occidental, de la cual es parte integrante y protagonista central el español. ¿Cuándo Mario Vargas Llosa se da cuenta de que es un escritor o cuándo siente la inclinación de escribir? ¿Empieza en esos primeros años o más tarde? Comenzó como un juego. Yo recuerdo que en Cochabamba ya escribía poemas que eran, imitaciones, paráfrasis de cosas que leía, ¿no? En ese tiempo vivía yo con mis abuelos y con unos tíos que me celebraban mucho estas aficiones porque era la familia materna mía, y en la familia materna había una tradición de, si no de escritores, de amantes de la literatura. Y entonces era una actividad que, yo más o menos comparaba un poco con los deportes, con los juegos, los otros juegos, ¿no? Ya fue después cuando yo tuve que elegir una carrera, tuve que entrar a la universidad, cuando se me planteó la literatura como una alternativa posible, ¿no? En realidad ya entonces era lo que más me interesaba, era lo que hacía con más gusto, era lo que hubiera querido dedicar más tiempo. Pero claro, en un país como el Perú, es decir, era inconcebible que alguien en su sano juicio pudiera elegir la carrera literaria, ¿no? Es decir, yo voy a ser un escritor, ¿no? Flaubert se pasó 5 años escribiendo esta novela maravillosa que es Madame Bovary. Flaubert fue un escritor que a mí me deslumbró. Leí todos los libros de Flaubert. Flaubert me dio a mí, digamos, la pasión por la novela y la convicción de ser un escritor contra todas las realidades imaginables, ¿no? Muchos de los textos no los reconozco porque están escritos hace mucho tiempo y otros defienden unas posiciones que ya no son las mías, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que todo eso constituye la historia de un escritor. Tenemos una sola vida, pero gracias a la literatura podemos vivir decenas, cientos de vidas distintas a la nuestra. Nació en mi pecho el calor de un amor santo. Nunca me faltes, amor, te quiero tanto. Bueno, buenas tardes a las autoridades. Muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí a nosotros hoy con el espíritu vivo de Mario Vargas Llosa, que sigue
porque está vivo, concitando el mismo interés o más que cuando respiraba entre nosotros. Yo creo que Mario está íntimamente ligado a la Casa de América. Es uno de los fantasmas que ya habitan desde hace tiempo la Casa de América y se pasea por sus salones como si estuviera en el Museo Británico, viendo las maravillas de esta casa, que ha sido un éxito para España y para la América hispana. De modo que muchas gracias por permitirnos estar aquí, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí también, homenajeando a quien yo llamaba el tótem, porque hubo un momento en que era el personaje vivo esencial de las literaturas de lengua española. Nosotros estamos aquí, todos hemos sido muy cercanos al Vargas Llosa escritor y al Vargas Llosa personaje. Fíjense ustedes, si la obra de Vargas Llosa es importante, que el personaje no pudo con ella. Hubo un momento en que el personaje socialmente era una carátula cotidiana de la información en el mundo hispano y en otras partes del mundo, pero era la obra más que el personaje. Hay otros escritores que el personaje les ha ganado a su obra, pero en este caso fue imposible. Estamos aquí para desentrañar algunas de las cosas que vivimos con Vargas Llosa o que hemos sentido con Vargas Llosa, como todos ustedes. Y espero que no los decepcionemos en ningún momento. El director de la Casa América ya ha hablado de quiénes somos, y repetir eso pues sería baladí, más vale dejarlo de lado. Rubén Gallo conoce muy bien la obra de Mario, conoció muy bien a Mario, estuvo muy cerca de Mario mucho tiempo, porque él es profesor en Princeton, como se ha dicho, y escribió un libro a medias, digamos, con Mario, sobre sus lecciones en Princeton. Rubén, todos sabemos que Mario era también un escolar a la altura de cualquier oxoniense, de cualquier personaje de Harvard, cualquier personaje de Yale. Quisiéramos que tú nos hablaras de tu testimonio en las clases de Mario a tus alumnos y a sus alumnos en Princeton, por favor. Gracias, Juancho. Gracias por la invitación y gracias a la Casa de América por recibirnos. Yo creo que la faceta menos conocida de Mario es quizá su faceta de profesor. Fue un gran profesor, alguien muy generoso. Yo creo que él buscaba la cercanía con los estudiantes, con la gente joven. A diferencia de lo que uno pudiera imaginar, no era un catedrático que llegaba y daba su lección y se iba. Todo lo contrario, él quería hablar con los estudiantes, le interesaba mucho escucharlos. Y yo creo que esa es una parte de la vida de Mario que habría que enfatizar, que fue un ser humano de una calidad maravillosa y muy generoso. Una de las cosas que me impresionaba en Princeton es que Mario trataba de la misma manera a la secretaria de la oficina, al estudiante de 19 años, al estudiante de doctorado que estaba por defender su tesis, al profesor famoso, a Paul Muldoon, a Joyce Carol Oates. Él no cambiaba, era el mismo Mario con todos. Era el Mario cariñoso, abierto, risueño, simpático, bromista. Y bueno, todo el mundo lo quería. Yo creo que dejó un gran vacío. Me hizo mucha emoción verlo en estos videos a través de los años. Yo quería contar, bueno, una de las aventuras más lindas que he tenido en mi vida fue haber impartido un seminario junto con Mario.
y era un seminario para estudiantes de licenciatura en Princeton, para muchachos y muchachas muy jóvenes, 18, 19, 20 años, muy inocentes. Princeton es como una burbuja, es una burbuja en un campus muy verde, muy bonito, y los estudiantes tienden a salir un poco de la realidad. Todo lo que pasa en este mundo complicado, con traumas, queda un poco fuera del campus. Y Mario era maravilloso porque él traía el mundo real y sobre todo la realidad de América Latina y la ponía en medio del campus, en medio de nuestro seminario. Y una de las cosas que hicimos que funcionó muy bien, yo le dije a Mario, bueno, ¿qué tipo de seminario podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué sería divertido? Y yo sabía, digamos, que él no quería ser el catedrático que llega, imparte su clase frente a los estudiantes. Y entonces armamos algo que se parece a un laboratorio, a la manera en que trabajan los científicos, y se nos ocurrió un juego muy divertido. El archivo de Mario Vargas Llosa está en Princeton desde los años 90, de hecho cuando él pierde la campaña presidencial, en el año 90 se refugia primero en Harvard y luego viene a Princeton a pasar una temporada, es donde termina El pez en el agua, que está fechado en Princeton en 1990. Y en ese momento él vende parte de su archivo a la universidad y a lo largo de los años él sigue haciendo entregas de un archivo extensísimo. De hecho es muy curioso porque en Princeton tenemos los archivos de Carlos Fuentes, tenemos algunas cosas de Octavio Paz, en el archivo de Elena Garro, tenemos el de José Donoso, que fue el primero, muchos archivos. Y el de Mario es el más extenso. Es muy curioso porque los archivos se miden en metros lineales. Y yo soy muy malo para los números, pero por decirles algo, el de Cabrera Infante son 3 metros lineales. El de Donoso son 20 metros lineales, por decir algo de número. Y el de Mario son 100 metros lineales. Entonces se pueden imaginar que es una cantidad de cajas. Y es un mundo infinito. Entonces, una de las cosas que decidimos, les propusimos a los estudiantes, ¿por qué no van y se adentran en el archivo? Todas las semanas vayan, abran una caja, lo que ustedes quieran ver, correspondencia, manuscritos de novelas, diarios, agendas, diviértanse y cada semana traigan algo al seminario. Proyéctenlo, ustedes saben muy bien usar la tecnología, pueden tomar fotos, saben usar sus computadoras para proyectar y eso se convirtió en un ejercicio delicioso, divertidísimo. Mario se reía muchísimo porque todas las semanas era una sorpresa. Llegaba un estudiante de 19 años y decía, yo me encontré esto en el archivo. Y de repente proyectaba un poema y Mario decía, pero ¿qué poema es ese? Y el estudiante decía, eso lo escribió usted cuando tenía 15 años. Y Mario decía, ¡ay, qué vergüenza! ¡Qué poema más malo, más cursi! Y el estudiante proponía su lectura y decía, pero a mí no me parece malo ni cursi. Yo veo que hay unas rimas muy interesantes, yo veo que este tema del amor después aparece en una novela. Y Mario se sentaba a escuchar y era muy bonito porque los estudiantes le daban clases sobre su propia obra. Claro que, digamos, con la producción de Mario Vargas Llosa, él no podía recordar todo lo que había escrito, todas las notas, todas las entradas de diario, incluso artículos publicados. Recuerdo que un estudiante, que de hecho ahora está por terminar su doctorado en Harvard, Lara Norgard, una estudiante muy brillante, que va a ser una gran traductora y crítica literaria, en ese momento también tenía 20 años. Y un día llega y presenta un artículo que había escrito Mario en el Perú a los 15 años sobre una epidemia de cólera. Y Mario decía, pero, a ver, yo escribí ese artículo, ¿estás segura? Y él le decía, claro, aquí está firmado, aquí está el documento que prueba que es un artículo suyo. Entonces, muchas veces era un ejercicio de memoria y una confrontación de Mario con un cierto inconsciente literario. Entonces, un ejercicio muy lindo de descubrimiento, de redescubrimiento, y Mario la pasaba muy bien, se divertía mucho, nos divertíamos todos, y era un verdadero ejercicio pedagógico en el que los estudiantes también sabían dar clases y Mario sabía ponerse en el papel del estudiante, del alumno. Dije hace unos minutos que fue una de las aventuras más lindas de mi vida, porque esa clase no terminó cuando
llegó el mes de diciembre, cerró la universidad, Mario regresó a Madrid. Nosotros decidimos que de ahí iba a salir un libro, que queríamos de alguna manera compartir con un público de lectores lo que había ocurrido en este seminario, con esos encuentros tan lindos entre esta gente joven y Mario. Y como habíamos grabado todas las sesiones del seminario, nos dedicamos, bueno, a transcribir, a esculpir. Es bastante complicado, digamos, cuando uno tiene grabaciones en donde hay una materia informe y transformar eso en un libro que tenga estructura, que tenga capítulos, que tenga un orden, una lógica. Pero bueno, fue una manera de seguir colaborando, lo hicimos. Y ahí nuestro ángel de la guarda fue Pilar Reyes, que en Alfaguara nos recibió y se publicó este libro que para mí ha sido uno de los proyectos que más he disfrutado en mi vida. Y una de las cosas que me sorprendió mucho, porque lo hablamos con Mario, decíamos, pero bueno, le interesará a la gente, obviamente a los profesores, a los estudiantes, pero digamos a un público más amplio, ¿tendrán interés en ver cómo es una clase? No sabíamos. Y la gran sorpresa fue que el libro empezó a viajar por el mundo, se tradujo al chino, se tradujo al portugués, se tradujo al serbio, y yo recuerdo que cada mes era una sorpresa cuando nos avisaban de Alfaguara que ahora había una nueva traducción en idiomas que a veces no podíamos leer, no conocíamos. Y yo me pregunto muchas veces, digamos, un lector chino, ¿cómo verá? ¿Qué entenderá cuando lee estas clases de Princeton con el archivo, con las preguntas de los estudiantes, preguntas con mucha chispa y con mucha inteligencia? Y el último capítulo de esa aventura, que inició con ese seminario que enseñé con Mario en Princeton en el año 2015, el último capítulo de esa bellísima aventura ocurrió aquí, en esta misma Casa de América, cuando presentamos Conversación en Princeton en el año 2017, hace ya 8 años, pero yo lo siento como si fuera ayer. Ahora que pasé por esa escalera monumental de la entrada principal, me dio mucha emoción porque yo recordaba subir con Mario esa escalera, con Pilar, estar en una mesa juntos. Fue un momento muy bonito. Bueno, eso quería compartir con ustedes sobre Mario Vargas Llosa, profesor. Yo no tengo sino una experiencia de Mario como profesor. Estaba dando un curso de Tirán Leblanc, que era uno de sus demonios literarios fijos. Pero era un amor por Tirán Leblanc que a mí siempre me pareció exagerado, como todos los amores de Vargas Llosa, en la vida y en la literatura. Y fui a Harvard. Me llamó un día y me dijo, ven y te presento a Derek Walcott, que después fue premio Nobel, el escritor de Santa Lucía, que está dando clase aquí, a ver si podemos comer con él. Pero yo lo que te quiero es ver dar una clase. Pero ¿por qué tienes esa curiosidad? Porque quiero ver cómo lo haces, para imitarte como siempre. Y fuimos mi mujer y yo a esa clase. Eran 6 alumnos. Fue mi primera sorpresa, porque 6 alumnos para un curso de 3 meses, 4 meses en Harvard sobre Tirán Leblanc. Ya hay que estirar a Tirán Leblanc para aguantar. Pero esa clase, por lo menos, y los alumnos me dijeron que era siempre, fue una obra de teatro. Porque Mario relataba el Tirán Leblanc como si fuera 4 o 5 actores diferentes y se movía con la espada, con una espada imaginaria por la clase,
como si fuera un actor en un escenario, y al mismo tiempo el director, y al mismo tiempo el intérprete, y al mismo tiempo el profesor. Una cosa absolutamente excelente que me probó una vez más la pasión hiperbólica, pantagruélica, que Mario tenía por las cosas por las que sentía esa pasión. Jorge Eduard me contó una vez que cuando lo conoció en París, que Mario tendría unos 20 y pico, 30 años, poco menos, ya no bebía, porque Mario bebió, como les estaba contando yo a mis maestros aquí ahora hace un minuto, bebió hasta los 18 años. Después, como si se hubiera caído del caballo, como si fuera San Pablo, como si se hubiera caído del caballo y se hubiera dado como una piedra, hubiera sentido una voz desde el cielo, se dedicó exclusivamente a la literatura. Pero esa obsesión por escribir, esa obsesión pantagruélica, como digo, y estajanovista, casi de psiquiatra, si no bien de psiquiatra. Hay una leyenda, que no sé si tú conoces, Pilar, que corría en un tiempo por todo Lima, por un cierto Lima de ámbito curiosamente intelectual, que es que secretamente se reunía 6 o 7 psiquiatras limeños una vez al mes y tenían un seminario para hablar de la piedra de la locura que tenía Vargas Llosa y la obsesión obsesiva y compulsiva por la lectura y por la literatura. Pilar Reyes fue la última, pero yo diría que una de las mejores editoras que tuvo Vargas Llosa. En Pilar Reyes encontró Mario no solo una editora, sino una amiga, una intelectual comprensiva y profunda. Y yo me acuerdo de estar bebiendo tragos en el Gijón una tarde y decirme un camarero, dentro está Vargas Llosa con una señorita. Digo, voy a ver quién es esa señorita. Y claro, estaban trabajando. ¿Cómo no iba a estar trabajando Vargas Llosa? Estaban trabajando en uno de sus libros, que no recuerdo cuál era, pero en uno de sus libros. Y vi vaya, le digo a Pedro Sánchez que no me llama a esta hora, pero siempre escoge el peor momento para llamarme. Cabezota. Cuando entré en el Gijón, vi a Pilar Reyes y dije, esto es una editora. Cita al escritor en un lugar para él emblemático desde el punto de vista de su biografía, y es donde trabajará mejor. Se estaban tomando un chocolate con churro a las 6 de la tarde en un inviernito de los de Madrid. Yo quisiera que tú nos hablaras, Pilar, por favor, de tu experiencia humana y profesional con el gran amigo y el gran escritor excepcional que fue Mario Vargas Llosa. Se me fue Jorge Eduard por la llamada. Mezclar las cosas, mezclar la política con la literatura nunca ha dado buen resultado. Eduard me contaba a mí que conoció al joven, gracias, al joven Vargas Llosa, que no bebía sino leche, vasos de leche, y hablaba enloquecidamente de literatura, y si tú le llevabas la contraria, la noche se hacía eterna, porque tú bebías whisky, como decía Jorge Eduard, yo bebía whisky, como se bebe por las noches hablando de literatura, pero aquel hombre bebía
aquel muchacho bebía leche imparablemente. ¿Y qué ocurría? Que yo me iba nublando con el alcohol, mientras él cada vez más estaba más lúcido y acababa siempre teniendo razón. Eso forma parte de una tesis que yo tengo sobre el carácter de Mario, que siempre estaba sometido por lo que se llama el síndrome del emperador, pero eso será para otro momento. Yo quiero que hable Pilar sobre su experiencia en el conocimiento del personaje, del intelectual, del escritor. Por favor, Pilar. Muchas gracias, Juancho, y muchas gracias por la invitación. Yo diría, para resumir, que yo conocí a la persona más que al personaje. Yo conocí a Mario en el año 1998. Yo era una jovencísima editora en Colombia y me vi enfrentada a una responsabilidad por una serie de cosas. Esa responsabilidad fue lanzar Los cuadernos de don Rigoberto. Era el primer libro que Mario publicaba con Alfaguara. Yo no era su editora directa del texto, pero sí era la persona encargada de promocionar, presentar ese libro en mi país. Yo tenía 24 años y apenas unos pocos años atrás estudiaba su obra en mi facultad de filología. Y para mí era una situación un poco de incredulidad estar de algún modo trabajando para uno de sus libros de alguien que hacía parte del canon de referencia digamos, de mi estudio. Y descubrí una persona como la has descrito. Yo era casi una joven como tus estudiantes, pero en la que estaba una parte considerable de responsabilidad sobre su trabajo. Y Vargas Llosa para mí fue un deslumbramiento, porque yo estaba asombrada, azorada, tímida, y él me animaba muchísimo. Yo había preparado un texto para presentar su libro, estaba ante la prensa, bueno, digamos como enfrentada a algo que no era usual para mí, y él fue de un apoyo increíble. Y a partir de ese momento, pues yo entablé una amistad con Vargas Llosa. En el año 2009, en ese lapso, lancé muchos libros suyos en Colombia, y en el año 2009 vine aquí y por tanto fui su primera editora, la editora de un manuscrito suyo. Yo lo conocí posterior, digamos, a Cuentas, que a partir de 1990 entregó el archivo a Princeton. Mario era muy consciente en el trabajo sobre las pruebas, cuando estábamos trabajando un original, de que ese documento que estábamos trabajando iría a un archivo. Creo que siempre fue, porque era usuario de los archivos, fue muy consciente de dejar de alguna manera el rastro del proceso creativo. Las pruebas, siempre en las idas y venidas de esas galeradas, Mario, sobre los comentarios que nosotros hacíamos o las sugerencias, siempre nos pidió que fuesen en papel, incluso en el mundo más tecnológico donde se podía hacer de otra manera. Él no quiso, y no porque tuviera una barrera demasiado grande con la tecnología, por lo menos la tecnología más simple, porque prefería dejar el papel y porque tenía, creo, esta conciencia de querer documentar el proceso. Entonces, todas las galeradas que tenían nuestras anotaciones, él anotaba al lado, y cuando validaba, y este proceso de idas y venidas de la galerada quedaba así, cuando validaba finalmente una corrección, firmaba al lado. Eso está en Princeton, esas idas y venidas de los manuscritos, y yo lo conocí, digo esto porque era una manera, no sé cómo sería su manera anterior de trabajar el proceso editorial, pero aquí ya era muy consciente de que ese era un documento, digamos. Y era muy interesante trabajar así, también imponía un poco, porque uno sabía que la prueba es eso, finalmente, una prueba. En este caso íbamos a dejar todo esto datado, ¿no? Para mí, Vargas Llosa fue
siempre digo una persona porque creo que yo pude vivir algo y me siento tremendamente orgullosa de haberlo podido testimoniar, de la enorme fragilidad con que un autor se siente, se somete cuando cierra un libro y lo entrega a alguien. En este caso, yo, junto con un par de personas en la agencia literaria de Carmen Balcells, éramos sus primeros lectores. Y incluso un premio Nobel de literatura, ese momento es, yo creo que por eso quien entra en la edición no quiere irse nunca, porque es un momento mágico y delicadísimo. E incluso un premio Nobel de literatura, digo, tiene la sensación de no saber, y aquí luego hablará Leonardo, pero digamos, lo veo desde el lado de la edición, cómo percibo ese momento, que no sabe qué ha querido hacer, pero no está del todo seguro de qué ha hecho. Y las conversaciones con Mario al terminar un libro eran fabulosas. Nunca hubo, digamos, un trabajo de... Entregaba unos libros, yo les había dado tantas vueltas que estaban muy hechos. Creo que solo en una ocasión, con tiempos recios, yo le hice una observación sobre la localización de un capítulo, pero era un poco, digamos, no era nada realmente estructural y me hizo caso. En algún libro le dije que me parecía que había muchos diminutivos y me decía, los peruanos hablamos en diminutivo. Entonces a veces me aceptaba, a veces me combatía, pero digamos que era una conversación formidable, ¿no? y abierta, y no daba nada por sentado. También en libros más complejos, como, digamos, que no era una novela terminada, sino un libro que se hacía en otra naturaleza de trabajo, como Conversación en Princeton, también era un proceso editorial particular. Yo, además digamos, del trabajo puramente de lectura y edición de sus libros, lo acompañé en viajes. Aquí presentamos muchísimos libros con la prensa, con el público. Pude, por suerte, también estar cerca a su mundo más personal. Y tengo exactamente la misma sensación que tú has explicitado. Mario era la misma persona siempre, con una curiosidad enorme por el mundo. Era un apasionado, sin duda. Él, creo que sentía que la literatura, que los libros hacían parte de la vida tanto como la realidad misma. Y en ese sentido creo que defendió y se preguntó mucho: ¿para qué sirve un escritor? ¿Para qué sirve la literatura? Que hoy son preguntas que no todos los escritores se hacen, ¿no? Él respetaba la literatura de entretenimiento, pero tenía una convicción de que la literatura servía para otras cosas. Y aunque sus ideas políticas fueron cambiando, yo creo que siempre tuvo la convicción de que la literatura era subversiva en algún sentido, porque creaba ciudadanos, y crear ciudadanos con opiniones es crear gente que no traga entero. Nosotros publicamos el último proyecto que hicimos con él, es un proyecto que sigue en curso, es un proyecto formidable de repensar su obra periodística, que en el fondo es su legado intelectual, y en ese sentido decidimos hacer algo distinto a lo que se había hecho en su obra completa. Publicamos sus artículos, tiene artículos, conferencias, este material sobre el que estamos trabajando. La edición se la hemos encargado a Carlos Granés, que conoce ampliamente su obra, y se ha organizado ese corpus, digamos, por temas. Y es absolutamente impresionante, porque Mario empezó a escribir artículos, bueno, cuando tenía 15 años, pero nosotros tomamos el año de 1957 como el inicio, y escribió el último artículo hasta unos pocos meses antes de morir, donde además fue tan consciente del momento en el que sentía que ya era el momento final, que se despidió de su piedra de toque, que llevaba años haciendo. Y ahí les voy a
contar una experiencia personal. Bueno, ahí quería contar que cuando le llevé el último libro que él revisó fue el índice del libro sobre el Perú, porque lo que veíamos es que era imposible, así fuera un libro que no en todos los mercados pudiese funcionar. Pero el Perú no solo fue su gran tema, toda su vida intelectual el Perú fue una referencia absoluta, sino que él moldeó al Perú también. O sea, las discusiones intelectuales, políticas, sociales, tuvieron que ver con las opiniones de Mario Vargas Llosa. Y eso en ese libro es muy visible y muy apasionante, ver la capacidad de influencia que puede llegar a tener un escritor. Cuando le mostré el índice, y es un libro de, no sé, 800 páginas, lo mira y dice, mira, al fin y al cabo, nunca me fui del Perú. Y es verdad, era muy impresionante. Y verlo así, él también, ahí como que se dio cuenta, ¿no? Pero quizás mi conversación, y con esto termino, más emocionante con Mario fue cuando me entregó, me anunció que había terminado, y fui a su casa y me entregó el manuscrito de Le dedico mi silencio. Cuando me lo entregó, yo no alcancé a abrir, o sea, miré, pero no alcancé a leer el final de ese libro en ese momento, luego lo haría en mi casa. Y me lo entrega y me dice, y esta es la última novela que voy a escribir. Yo, sentada con el manuscrito, sentí como que estaba viviendo un momento memorable de la vida de alguien, y en ese momento sentí además que estaba poniendo sobre mí una información inmensa, ¿no? Y me dice, esta es la última novela que voy a escribir porque soy absolutamente consciente de que la energía que requiere una novela, los viajes, porque para él la novela, por más de que fuera inventada, requería viajes para ir a ver cómo eran determinados lugares, oír determinadas voces del lugar de donde fueran esos personajes. Implicaba también, digamos, una movilización en la geografía muy grande, y me dice, yo ya no tengo esa energía. Y yo me quedé como en un silencio y me dice, pero con esta misma vehemencia y un momento que podía ser en algún sentido dramático, me dice, pero mi siguiente libro va a ser un libro sobre Sartre. Porque es un personaje incomprendido, porque creo que lo han usado para mal, porque creo que no, que se interpretó en una clave que no es, en fin, tiene que ver con la política y tiene que ver con cómo se lee a un intelectual cuando se saca de contexto, bueno. Y me dice, ¿y ese sí? Y le digo yo, pero bueno, vas a terminar por donde empezaste. A Mario le decían, porque era un apasionado, como has contado, de Sartre, tanto que le decían el sartrecillo valiente, y le digo, vas a terminar por donde empezaste. Y cuando yo le dije eso, me dijo, bueno, ojalá me alcance la vida para hacer esto. Cuando leí Le dedico mi silencio, él decidió contarlo. Puso en las páginas finales de ese libro algo que está por fuera del libro, porque es un narrador que habla, el narrador que habla es Mario Vargas Llosa, y decide poner como un excurso que no solía poner en sus libros, contando esto. Y yo pensaba, ¿qué personaje fue Mario tan impresionante? Porque siempre en su vida hizo planes quinquenales. O sea, en un momento de su vida se empeñó con que quería aprender alemán y se puso a estudiar alemán y quería hacer teatro y estudió hizo teatro, se subió a un escenario, no solo lo escribió. En fin, tanto fue así que decidió en qué momento iba a dejar de escribir contra toda evidencia, porque él decía que eso era el motor de su vida, ¿no? Y pensó en qué momento era bueno cerrar su labor como novelista, su labor como columnista. Ese libro sobre Sartre no sé hasta dónde llegaría, no lo pudo terminar, pero ese fue el personaje que yo conocí, y creo que nos hace mucha falta. Yo todo el tiempo veo esa realidad que él metió en tu clase de Princeton y me pregunto, Dios, ¿qué estaría diciendo de todo lo que estamos viviendo? Sí. Y creo que hace enorme falta, ¿no? Sí.
Sí, muy brevemente. Gracias, Pilar. Qué vocación. Es como si se apareciera Mario aquí entre nosotros, con todo su cariño, con esa vocación tan cariñosa que hiciste. Pero me acordé al escucharte de una frase que él repetía mucho, y yo creo que explica mucho de lo que estamos tratando de comprender sobre su obra. Mario siempre repetía, el escritor es alguien que está en desacuerdo con la realidad, que no se siente bien en el mundo en el que vive y escribe para crear un mundo ideal, un mundo que el escritor puede controlar, puede darle una forma redonda y puede crear el orden que no tiene en su experiencia el mundo desordenado, caótico, traumático. Y una de las cosas que me impresionó, bueno, es una de las... Mario muchas veces decía tantas cosas interesantes que se me quedaban en la mente y años después se materializaban. Y yo recuerdo la primera vez que fui a República Dominicana, después de haber leído La fiesta del chivo, me desilusionó. O sea, encontré que el país era mucho menos interesante que la novela de Mario. Y yo buscaba, decía, pero a ver, ¿dónde está alguien que se parezca a Urania Cabral? A ver, un personaje hiperbólico como estos que retrata Mario. Y al final la realidad era mucho más pobre que la novela. Y ahí recordé, digamos, esta obsesión que siempre tuvo Mario de recrear el mundo en sus libros. Y cada libro es un mundo, digamos, que él recreó para combatir todo lo que estaba mal en el nuestro. ¿Quieres decir algo? Sobre esto, ¿quieres decir algo? Tú. ¿Yo? Yo, ya me toca hablar a mí. No. No, dime cuando me toca hablar. Pero no te puedo dejar esperando. Tú hablas al final como gran maestro. No, pero lo que quiero es que... Tú me das mi turno. Yo te doy el turno. Porque como tú vas a ser el más brillante, quiero que este acto acabe apareciendo el espíritu. No, además, yo me siento aquí disminuido porque yo ni fui compañero de trabajo y no, profesor, pero eres el más objetivo. Editor, ni siquiera fui amigo de Mario Vargas Llosa. Yo voy a hablar como un lector que trató de aprender algo leyendo a ese señor. Eso es. Sobre lo que ha hablado Pilar y sobre lo que ha hablado Rubén, Lampedusa, el autor del Gato Pardo, que es una de mis debilidades y era una de las debilidades de Mario Vargas, decía de Balzac, a quien leía en el fondo de una cafetería que se llama Masala, en una de las avenidas fundamentales de Palermo, decía que no solo era un gran novelista, sino que era un gran historiador, que se conocía mejor Francia, eso es una exageración, pero bueno, eso lo dijo él, que se conocía mejor Francia leyendo a Balzac que al historiador Michelet, que es el historiador clave de la historia de Francia. Bueno, un escritor importante chileno que se llama Alberto Fuguet llegó a esta conclusión, que además es real con la literatura de Mario. Llegó a reconocer que él conocía mejor el Perú a través de las novelas de Mario, Perú, sobre todo el Perú contemporáneo de Mario, el Perú biográfico de Mario, conocía mejor el Perú a través de las novelas de Mario que a través de los historiadores peruanos y chilenos. Y esto es otra de las grandes virtudes por las que yo creo firmemente que las novelas de Mario van a quedarse vivas, que Mario no va a estar nunca muerto, que la leyenda biográfica del personaje, que está lleno de anécdotas que podríamos estar aquí hasta las 3 de la mañana analizando, pero no vale la pena, la leyenda biográfica no ha podido con la altura de algunas de sus novelas. Un personaje que escribió, claro que hay novelas menores de Mario, pero porque las otras son excelentes, las otras son tan altas que las novelas de Mario, esto lo decía Cercas en alguna ocasión, Javier Cercas, que las peores novelas de Mario eran mucho mejor que las mejores de las nuestras. Y efectivamente esto es así. Es decir, a veces se permitía
lo que Carlos Fuentes llamaba novelas de verano, que eran novelas pequeñas para la dimensión, por ejemplo, de la Guerra del Fin del Mundo, o para la dimensión, no digamos, de Conversación en la Catedral, que está escrita con 27, 28 años. O sea que hay que catalogar siempre a Vargas Llosa por encima de sus cambios ideológicos y por encima de su batalla, porque ténganlo en cuenta, a pesar de toda esa caballerosidad, esa especie de gentleman que va por el mundo fascinando no solo a las señoras, sino también a los señores que se quieren parecer a él, en ámbitos además superiores, en ámbitos académicos, en ámbitos políticos. En el fondo había lo que yo llamo un colérico contenido. El joven Vargas Llosa era un hombre muy colérico. Cuando yo lo conocí era un hombre que en la pasión de hablar de sus cosas y de las cosas que lo apasionaban, como era la literatura y la actualidad política, Vargas Llosa se excitaba hasta la violencia verbal. Y hay leyendas, por ejemplo, la de Puerto Rico, cuando ya Mario había cambiado de ideas políticas y había abandonado sus primeras obsesiones por la izquierda y se había convertido en un liberal. Cuentan que dio un curso en puede ser leyenda, pero queda muy bien. Ya se acuerdan de aquella película de El hombre que mató a Liberty Balance, en donde el periodista que hace toda la investigación dice, entonces no es verdad lo que cuentan. Y el lugareño del viejo oeste dice, ay amigo, pero en el viejo oeste lo que cuenta no es la verdad, lo que queda es la leyenda. Entonces yo creo que aquí ha quedado la leyenda. No sé si ustedes conocen la anécdota en la que empezaron a decirle la política de la izquierda latinoamericana era decir que Mario era agente de la CIA. Y en Río Piedras, en la Universidad de Río Piedras, en una conferencia, alguien se levantó y le gritó que era agente de la CIA. Y según cuenta la anécdota en Puerto Rico, mientras el otro decía, mientras el cacaceno, como lo llamaba Mario, el cacaceno decía, usted es un agente de la CIA y le echaban cara no sé cuántas hazañas, Mario iba sin ningún disimulo quitándose el reloj para salir por detrás de la mesa y pegarle al cacaceno. Pilar recordará en una feria del libro de Bogotá, que después nos fuimos a comer todos, que comimos con una opulencia romana, en fin. Había 2.000 personas, había una conversación de Juan Gabriel Vázquez, el novelista Juan Gabriel Vázquez, con Mario. Había 2.000 personas en el escenario de la FIL de Bogotá. Y se levantó, se atrevió, porque era un atrevimiento. El espectáculo era sensacional, porque la excelencia verbal y teatral, es decir, la tensión que creaba Vargas Llosa en sus intervenciones, eran de tal envergadura que no se oía una mosca pasar. En ese momento se levanta un cacaceno y con un libro en la mano que era La civilización del espectáculo, empieza a hablar, a tratar de hablar de las contradicciones de Vargas Llosa. Hasta ahí iba bien, era una intervención un poco extemporánea, pero hasta ahí iba bien. Pero cuando empieza a romper el libro, ¿te acuerdas? Empieza a romper el libro
y a deshojar el libro, la gente, el público se llena de murmullos. Entonces Vargas Llosa dice, por ahí se empieza. Y en ese momento las 2.000 personas que había ahí se levantaron y aplaudieron. El pobre Cacaceno salió, lo sacaron como pudieron de aquel, porque lo podían haber hasta quemado. Lo sacaron de aquel. De manera que en realidad era un colérico que tenía unos recursos muy contenidos y se fue dulcificando con la edad. Se fue olvidándose de aquella vieja discusión que le viene de los libros de caballería, viene de la lectura de los libros de caballería, aquella vieja discusión en que la vida de un escritor siempre es un torneo. Es muy quijotesco esto, es muy cervantino. Siempre es un torneo con un enemigo. Su peor enemigo era su padre. He terminado por pensar que su padre era bruto, sí, pero no era mala persona. La mala persona que hemos conocido de boca de Vargas Llosa, que él se fabricó el enemigo que necesitaba. Yo he llegado a esta conclusión, que el enemigo que lo hace realmente, una contradicción terrible, porque es el padre quien lo hace escritor, pero no quiere que sea su hijo escritor. Lo mete en un colegio militar para que lo hagan un hombre y lo saquen de esas cosas de mujeres que son la literatura y lo convierte poco a poco, precisamente por ser contrario a su padre, en el escritor que luego fue. Es un personaje a quien yo cariñosamente le evitaría los últimos 5 años de su vida. Porque los 5 últimos años de su vida, Mario estaba enfermo. Yo soy testigo de esa enfermedad. Estaba muy enfermo antes que se lo dijera a su familia. Y tenía un tratamiento muy duro, de la leucemia que padecía, que lo hacía perder la memoria y lo hacía perder movilidad, lo hacía perder aquel Vargas Llosa vital y espeluznante que nos fascinaba a todos. Pero ahí está el hombre. Creo que era el más culto de los 4 novelistas del boom. El más culto, quiero decir, el más capaz de mantener una discusión intelectual hasta ganarla, aunque no tuviera razón. El segundo es Carlos Fuentes, por supuesto. El tercero es Cortázar y el cuarto, el que menos intelectual podía verse, es García Márquez, que es otra cosa. Eso es una cosa genial que requiere otro tratamiento. Pero en fin, maestro Padura, ha llegado su momento. Ha tenido usted conmigo una paciencia que le voy a agradecer toda mi vida. Pero yo quiero decirle que como usted es el más objetivo, seguramente será usted el más brillante y el más profundo de todos nosotros en su intervención. No, definitivamente la pista se calentó demasiado. Se calentó demasiado y me han puesto en un aprieto. Porque como decía, bueno, yo no fui amigo, no fui editor, no fui colega de trabajo de Mario Vargas Llosa. Yo siempre he sido un lector de Mario Vargas Llosa. Lector que trató de aprender algunas cosas con un escritor que en cada libro daba una lección de cómo se escribía una novela. Y creo que esa ha sido un poco la relación. Yo tuve solamente 3 encuentros personales con Mario Vargas Llosa y de esto ya en algunas otras ocasiones lo he hablado. El primer encuentro se produjo un día que llegamos, Lucía y yo, mi esposo y yo, en un vuelo de La Habana a Barajas y él llegaba en un vuelo de alguna parte y se iba a alguna otra parte. Y en ese tránsito, ahí en Barajas, yo lo veo con Patricia a una cierta distancia y le digo a Lucía, coño, mira, ahí va Vargas Llosa. Díceme Lucía, ¿cómo va a ir Vargas Llosa bajándose del avión? Le digo, Lucía, es que todo el mundo se tiene que bajar del avión si va a montarse en otro avión. Y tiene que pasar por algún lado, porque Lucía tenía la idea de que Vargas Llosa flotaba y que iba así, esto, porque como no, bueno, imagínense ustedes, un mito.
yo hoy me estaba acordando, venía en el tren de Barcelona para acá, me acordé de que una de las, en mis primeros viajes aquí a España, porque ahora todo el mundo va en el tren, en el AVE, ¿no? En un vuelo del puente aéreo Madrid-Barcelona, me tocó sentarme al lado de Vázquez Montalbán. Y yo miraba a Manolo y decía, coño, este también va en el mismo avión que yo. ¿Y cómo es posible que este hombre vaya en el mismo avión que yo? Porque además, como saben, el puente aéreo no tenía business. Era todo turista, porque era un autobús que iba por el aire. Bueno, y le digo a Lucía, mira, Vargas Llosa, y me acerco a él, algo que yo nunca hago. Me acerqué a Vargas Llosa y le dije, maestro, quiero decirle algo. Imagínense ustedes, en un aeropuerto pasando, que le digan maestro a Vargas Llosa, le habrán dicho maestro 800 millones de veces. Dígole, mire, yo soy cubano, soy escritor y soy amigo de su amigo Ambrosio Fornet. Cuando le dije eso, ya él prestó alguna atención, porque Ambrosio Fornet fue compañero de él de estudios acá en Europa. Y a pesar de todas las distancias políticas, Mario Vargas Llosa, durante toda su vida, cada vez que publicaba un libro, mandaba a poner un libro en un sobre dedicado a Ambrosio Fornet y su esposa, ¿cómo se llama la mujer de Silvia Gil, y les llegaba ese libro. Eso ya, y yo solamente quiero decir una cosa. Yo he escrito varias novelas y cada vez que yo empiezo a escribir una novela, me vuelvo a leer Conversación a la Catedral. Aquel hombre que en principio estaba así como huyéndome, ¿no? Uno la cara le cambió, porque creo que, y Rubén lo ha dicho perfectamente, yo creo que el elogio de un alumno es lo mejor que puede recibir un maestro, ¿no? Y él tenía además ese nivel de vanidad lógica que tiene que tener cualquier escritor, y bueno, eso lo suavizó. Y cruzamos 2 palabras, él siguió a coger su avión y yo seguí a coger el mío. El segundo encuentro fue en Colombia, en un High Festival. Él estaba desayunando, Daniel Morsinski estaba ahí tirando fotos, y Karen me dijo, mira, ven para que saludes a Mario. Yo una vez lo vi, ven para que lo salude, que quiero hacer una foto a los dos. Y nos hizo varias fotos, y bueno, yo hablé 2 tonterías con él, pero él me dijo una cosa que es posiblemente, viniendo de donde vino, el elogio más grande que me han hecho como escritor. Y me dijo, qué gran novela El hombre que amaba a los perros. Y me dio 2 o 3 argumentos ahí, por el trabajo con la historia y los personajes y tal. Y el tercero fue hace 3, 4 años, inaugurando un festival Escribidores en Málaga. Me invitaron a compartir con él la inauguración, Marisol Schulz, que también fue su editora, él y yo en el Teatro María Cristina, se llama el Teatro de Málaga, ¿no? Y bueno, hicimos una conversación sobre nuestros personajes inolvidables. Y él habló de Flaubert y yo hablé de Mario Conde el mío, no Mario Conde, el otro que anda por ahí, a lo mejor no sé por dónde andará. Y lo que quiero decir de la relación literaria con Vargas Llosa, estos 3 encuentros son, bueno, los únicos que tuve físicamente con él. Esa misma noche allí cenamos juntos y tal, estaba Álvaro y estuvimos hablando un rato. Al día siguiente yo hice mi participación en el festival y él estuvo ahí muy generosamente. Ya, como dice Juancho, bastante disminuido en aquel momento. Lo primero que yo leí de Mario Vargas Llosa, yo soy un lector tardío porque fui un jugador de béisbol empecinado durante toda mi juventud y mi adolescencia y empiezo a tener un contacto con la lectura, sobre todo ya cuando hago los estudios preuniversitarios, pero leo la literatura académica, la que había que leer, y que fue muy importante para mí, porque tal vez si no hubiera leído determinados libros en el momento que los leí, nunca los hubiera leído, porque estaba obligado a leerlos. Y bueno, ahí
empiezo a tener una cierta relación con la lectura. Pero ya cuando ingreso en la universidad, que yo voy a estudiar letras a la universidad, porque yo realmente lo que quería estudiar era periodismo, en el año 75, cuando yo termino mis estudios preuniversitarios, yo sabía que ya no iba a ser un buen jugador de béisbol y quería ser cronista deportivo, pero recuerden que yo vivo en un país socialista y en los países socialistas todo está planificado. Y un planificador socialista había decidido que en Cuba había ya suficientes periodistas y ese año no habría la facultad de periodismo. Y por eso iba a estudiar Historia del Arte. Cuando llego a la Facultad de Letras y Arte me dicen, este año tampoco abre Historia del Arte, y por eso termino estudiando literatura. Y yo siempre digo que yo tuve que hacer 2 carreras en los 5 años de estudios universitarios. Tuve que hacer la carrera académica y la carrera de las lecturas que no había hecho. Estamos hablando del año 1975, 76, 77. Ha pasado algo 5 o 6 años antes en Cuba que es importante con respecto a la posibilidad de leer a Mario Vargas Llosa. En el año 71 se produce en Cuba el caso Padilla, se produce el Congreso de Educación y Cultura y es un momento en que se escinde la intelectualidad latinoamericana, que había tenido una simpatía bastante compacta respecto a la Revolución Cubana. Y entre los que se separa está Mario Vargas Llosa. Recuerden la famosa carta que si la había firmado o no García Márquez, que Plinio Apuleyo puso la firma, en fin, pero Mario sí fue muy defensor de lo que había ocurrido ahí. Y ya cae en la lista negra, En un momento en el que las cosas en la cultura cubana estuvieron más claras que nunca. Era, ¿estás conmigo o no existes? ¿Estás conmigo o no existes? Después ha habido como ventanitas, determinadas posibilidades, pero en esos momentos de los años 70, recuerden, y lo he tenido que repetir mucho en estos días, ¿a qué punto llegó la represión, la marginación de intelectuales, docentes, artistas en Cuba, que en el año 76 muere en total ostracismo José Lezama Lima y en el año 78 Virgilio Piñera? Si yo digo estos 2 nombres, ustedes se podrán imaginar de ahí para abajo cómo habrá sido. Mucha gente que tú conociste personalmente, Antonio Arrufá, en fin, pero ya con decir esos 2 nombres se puede tener una idea. ¿Y qué pasa? Que es un momento en el que en Cuba se publican muchos libros en ediciones brutales, gigantescas. Hace unos años me pidieron que escribiera una nota por los 100 años de Simenon, de Simenon, un periódico francés, y dije, ¿qué voy a decirle yo a los franceses de Magret y de Simenon y tal? Y lo que hice fue que busqué el primer libro que había leído de Simenon, publicado en Cuba en el año 71, un escritor que nunca se había publicado en Cuba. Primera edición, 50.000 ejemplares. Así era. Y bueno, desaparecen una serie de escritores que tenían libros publicados en Cuba, otros que había un cierto interés por ellos, y el único texto que quedó vivo de Vargas Llosa en Cuba fue Los Cachorros. Los Cachorros, que estaba incluido en un libro que se llamaba 15 relatos de la América Latina, 15 relatos además formidables. Los 15 relatos eran maravillosos porque imagínate, estaba Aura de Carlos Fuentes, El coronel no tiene quien le escriba, El camino de Santiago, bueno, en fin. Y Los Cachorros. Los Cachorros era el que cerraba el libro porque Vargas Llosa era el más joven de todos esos autores. Y ese relato nos había deslumbrado. ¿Cómo en el año 76, 77, 78 yo pude llegar a tener los libros de Vargas Llosa? No lo recuerdo. Yo recuerdo, sí, por ejemplo, la persona que me prestó Tres Tristes Tigres. Esa sí la recuerdo, porque pasó lo mismo con Guillermo Cabrera Infante, con mucha más vehemencia en el primer momento, porque bueno, se había exiliado de Cuba. Pero cuando empezamos a leer, sobre todo lo que leímos en esos momentos, esas 3 primeras grandes novelas de Vargas Llosa, La ciudad y los perros,
La Casa Verde y Conversación en la Catedral, yo sentí una conmoción. Yo sentí que aquello era algo que iba más allá de una lectura. Porque también formaba parte de una atmósfera que se vivía en la cultura en general y en la literatura en lengua española en particular. Yo siempre digo que mi generación de escritores fue una generación tremendamente privilegiada, porque los escritores que estaban de moda cuando nosotros empezamos a escribir, se llamaban los escritores de moda. Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, José Donoso, Guillermo Cabrera Infante. Tuvimos la posibilidad y la necesidad, Julio Cortázar. Si no te leías estos Rayuela y no sabías quién era la maga, pues ni siquiera podías ligar. Para ligar tenías que leerte a esta gente. Entonces, era una cosa que era la atmósfera. Y dentro de eso yo sentí desde el principio, y yo en esos momentos era alguien que empezaba a escribir no porque yo hubiera pretendido alguna vez ser escritor, sino porque como tenía tan incorporado el espíritu competitivo de tantos años jugando béisbol, cuando uno juega un deporte, sobre todo los deportes colectivos, juega para ganar, aunque sea en el barrio entre los muchachos. Los dos equipos, uno gana. Y entonces ese espíritu competitivo yo lo tenía muy exacerbado porque soy muy beisbolero. Y yo empecé a escribir porque me di cuenta que había otros compañeros de estudio que escribían. Y bueno, si ellos escriben, yo también. Entonces ese espíritu competitivo me llevó a escribir. Pero no tenía ni idea de qué cosa podía pasar, ni qué cosa yo pretendía hacer, ni mucho menos. Y la lectura de estos libros de Vargas Llosa, de alguna manera, creo que fueron un primer impulso. Fueron un primer impulso, una demostración de algo que creo que es tan importante. Decía Rubén algo hace un minuto que es fundamental. Cada novela de esos momentos de Mario Vargas Llosa era un mundo. Y la creación de un mundo, lo que los alemanes le llaman la Weltanschauung, ¿no? ¿Cómo se dice en alemán? Algo así más o menos, ¿no? Weltanschauung. Sí, eso está en esas novelas de Vargas Llosa. Conversación en la Catedral es una novela que es desde el principio una clase para decirte, si quieres ser escritor, intenta hacer algo como lo que he hecho yo. Una novela que tienes que leerla mirando qué tiempo verbal está utilizando el narrador para saber en qué momento te estás moviendo. Cuando te lees La Casa Verde, quién es el que está hablando, el que está en el fondo, el que está arriba, cuál es el otro. Entonces son las estructuras, que es algo que los que escriben novelas saben que les decide el libro, más que los adjetivos, más que la historia, más que la estructura es lo que decide un libro. Y las estructuras de Vargas Llosa son Conversación en la Catedral, es una catedral literaria. Pero la gran lección que yo tuve de Mario Vargas Llosa fue la que tuve la posibilidad en uno de esos encuentros de decirle. En ese encuentro de escribidores, en Málaga, habla él primero, habla de Madame Bovary y tal, y bueno, hablo yo del personaje de Mario Conde, y Marisol entonces nos hace algunas preguntas. Y yo no recuerdo qué fue lo que dijo Mario Vargas Llosa en ese momento. Y yo le dije, mire, maestro, déjeme decirle algo. El problema con su literatura, el problema, así fue que le dije, el problema es que usted es un gran manipulador. Me miró, como me va a decir manipulador. Un gran manipulador literario, maestro, un gran manipulador literario. Y entonces le conté lo que me sucedía a mí y creo que le ha sucedido a todos los lectores cuando leen, por ejemplo, La Guerra del Fin del Mundo. Antes de empezar a leer la novela sabemos cuál es el destino de esa historia. ¿Qué pasó con los rebeldes de Canudo? Fue una rebelión de unos campesinos monárquicos locos con un personaje más loco todavía. Personaje que nunca sabemos qué piensa Antonio Consejero. En toda la novela no sabemos qué piensa Consejero. Sabemos de Antonio Consejero por lo que dicen los otros personajes.
Eso es una construcción magistral. Pero no solo eso, sino que va avanzando la novela y Mario Vargas Llosa nos va manipulando de una forma que estamos convencidos que los rebeldes van a ganar. Y sabemos que no ganaron. Y terminamos la novela, bueno, no ganaron. 3 años después te vuelves a leer la novela y quieres que vuelvan a ganar los rebeldes de Canudos mientras vas leyendo a Mario Vargas Llosa. Y eso yo creo que es uno de los ejercicios más importantes que puede hacer la literatura. Tener la capacidad de llevar al lector por donde el escritor quiere. Y eso lo consiguen los grandes escritores. No es una facultad que se le dé a todo el mundo. Y en el caso de Mario Vargas Llosa lo lograba con mucha frecuencia. Una novela como La fiesta del chivo, por ejemplo, lo consigue, te manipula, te lleva por donde quiere. Ya después hay, lo que decía Juancho, hay novelas ya más recientes que el problema es que, lo que dijo Sergio es absolutamente cierto. Yo firmaría como mi mejor novela cualquiera de las novelas menores de Vargas Llosa. Pero cuando uno la compara con Una conversación en la catedral, Una casa verde, Una ciudad de los perros, Una guerra del fin del mundo, pues, y es inevitable que lo comparemos, porque también le pasa a García Márquez con 100 años de soledad o a Cortázar con Rayuela. Porque son obras que tienen una dimensión muy especial. Entonces, bueno, no fui ni compañero de trabajo, ni edité los libros de Vargas Llosa, ni fui amigo de Mario Vargas Llosa, pero creo que he tenido el beneficio enorme de ser un lector en el momento que necesitaba ser un lector de Mario Vargas Llosa. Fui un lector de él, sacando los libros de debajo de las piedras. No recuerdo dónde los sacaba, pero los sacábamos. Los leí y aprendí y tuve la posibilidad de decirle en su cara que era un gran manipulador y que me había enseñado mucho con sus manipulaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar, pero me gustaría contar una anécdota que ya he contado aquí hace muchos años. Bueno, 10, tampoco tantos. Como no hemos hablado para nada de los amigos García Márquez y Vargas Llosa, y eso ocupa un lugar que si no lo habla alguien, parece que no hemos querido hablarlo ninguno, me gustaría terminar contando esta anécdota. Mira, vivieron separados hasta el final, casi 40 años. Una vez en México, en medio de una jaladera de tequila, García Márquez me preguntó de repente, como él hacía además con un control absoluto de la escena y del escenario. ¿Y cómo está Mario? Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está muy bien. Era un hombre en estas cosas de muy pocas palabras. O sea, todo fue una pena. Me quedé con esas 4, nunca se lo conté a Mario, pero me quedé con esas 4, todo fue una pena. Todo fue una pena. Todo fue una pena. Hay un momento en el que le pregunta una periodista importantísima, que era muy amiga de él, a García Márquez, que cuántos amigos ha perdido en la vida. Y García Márquez, con una certidumbre inmediata, levanta un dedo, el dedo índice, y dice 1. Y ella le pide, ¿cómo se llama esa periodista de televisión? Que fue muy importante en televisión española. Era una corresponsal boliviana, colombiana. Y levanta el dedo y ella le pide que dé el nombre y dice, no, el nombre no lo doy. Yo estoy seguro que era Vargas Llosa. Hay algunas
cosas de leyenda que también son verdad, que lo cuenta Vargas Llosa, además lo ha contado. Iba en un avión, naturalmente primera clase, y yo la conozco, esa historia la conozco, es buenísima. entra un azafato, el sobrecargo del vuelo. Sí, el sobrecargo del vuelo, y le dice, señor Vargas Llosa, mire, hay ahí detrás hay variantes de la historia, si fue un hombre o fue una señora. A mí me gusta más la señora, pero Mario dice que fue un hombre. Un hombre. Hay un señor ahí que está muy empecinado en querer saludarlo, que ha sido lector de sus libros. Y si ustedes ven, pues sí, yo termino de hacer esto que estoy haciendo, estaba tomando nota, como Mario escribía, tomaba nota de los libros que leía en los aviones, en los vuelos largos. No tengo ningún inconveniente, en cuanto termine esto yo le aviso y que venga. Efectivamente viene el personaje, se acerca y le dice, señor Vargas Llosa, usted no sabe lo que ha representado, lo saluda, claro, lo ha representado usted en mi vida, sus novelas, una maravilla, todas las novelas que yo he leído. Y que el más grande escritor que yo he leído. El más grande escritor que yo he leído en mi vida, y en fin, ahora saludarlo para mí es un privilegio del que no me voy a olvidar nunca. Y claro, tampoco me voy a olvidar de su mejor novela, que es la que me trastornó definitivamente, que es 100 años de soledad. No, pero la anécdota es peor. La anécdota es, se acerca y no le dice señor Vargas Llosa, sino le dice usted ha cambiado mi vida con sus novelas, tal, y le larga un libro. Y ese libro lo abre Mario y era 100 años de soledad. Y dijo que fue incapaz, por favor, ¿me lo puede firmar? Y dice, fue incapaz de decirle que no. Y Ahí se convirtió en García Márquez. Yo querría terminar agradeciéndole a ustedes la atención, agradeciéndole a los invitados. Es una pena porque aquí está uno de los traductores más importantes del mundo, que por ser japonés y por ser oriental es de una discreción obsoleta, que tenía que haber estado en esta mesa si me hubiera avisado que estaba en Madrid, que es Ryukichi Terao. Y está en este. Y cuando lo vi me emocioné. Es el traductor de grandes autores latinoamericanos, de Mario Vargas Llosa y mío. Es el único, efectivamente, el único traductor del español al japonés y del japonés al español que hay en el mundo. Es un personaje que no se sabe qué edad tiene, pero yo siempre digo que tiene 28 o 30 años. Una pena, porque también la visión de un oriental hubiera sido importante, si me hubieras avisado. Pero con ese modo de pasar inadvertido que tienes tú, no hay manera de que estés nunca en el sitio que debes estar, que era este. Yo voy a usar dos versos finales de Borges para terminar, si ustedes me lo permiten, este homenaje que espero que haya sido desde luego de su paciencia, pero también de su benevolencia. Borges tiene un poema que se llama Fundación de Buenos Aires, y los dos últimos versos son los que yo voy a utilizar para terminar este acto de hoy. A mí se me hizo cuento que murió Vargas Llosa. Lo siento tan eterno como el agua y el aire. Muchas gracias.